Bienvenidos, así como lo dice la alfombra siempre, cada mañana. Pero bueno, ahora vamos a hablar de ese dolor abdominal que muchos pueden padecer como aquí, como en la parte inferior izquierda del abdomen, ¿verdad? Un dolor que puede acompañarse de una diarrea, pero también podría acompañarse de un estreñimiento y pudiéramos quizá estar hablando de divertículos. Pero bueno, ¿en qué momento pueden llegar los divertículos a tener que obligarse a sacarlos con una cirugía? Bueno, todo esto lo vamos a profundizar con el doctor Juan José Meléndez, cirujano. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. ¿Cómo está? Muchas gracias por el espacio, un placer para mí también estar acá. Doctor, quizá como para entender, ¿verdad? A lo mejor me acabo de hacer una colonoscopía y me dicen, usted tiene divertículos. ¿Qué son? Bueno, mira, la forma, digamos que como más práctica que yo le explico a los pacientes es con una analogía. Yo les digo, imagínense que usted va en bici en San José. Ok. Y sabe que en San José a veces, por ahí de vez en cuando aparece un hueco. ¿Por Entonces, ahí? usted se va en el hueco, pega la llanta en el hueco. Ajá. ¿Y qué le pasa a esa llanta? Se le hace un abultamiento, ¿verdad? Como una tetita, que como decimos una tetita. popularmente. Exactamente. Sí. Bueno, pues la llanta de la bici es el intestino grueso y la tetita es un divertículo. O sea, es una saculación, es un saquito que se hace en la pared hacia afuera del colon. ¿Y qué es lo que causa que se nos haga eso, digamos? Ok, hay muchas como teorías que pueden Ajá. explicar la aparición de los divertículos. Sin embargo, una de las principales tiene que ver con la alimentación que nosotros tenemos. Si tenemos una dieta muy baja en fibra y tal vez alta en carnes rojas y demás, el intestino tiene que estar haciendo mucho esfuerzo para formar las heces. Y cuando tiene que hacer tanto esfuerzo, aumenta la presión por dentro y en algunos puntos de debilidad eso hace que salgan los divertículos. Y ahora, ¿en qué parte del cuerpo, digamos, solamente es como por aquí o en qué partes pueden salir divertículos? Mira, en Costa Rica, cuando hablamos de divertículos, eso es en el lado izquierdo, en el intestino Ajá. grueso del lado izquierdo. Era lo que- ajá. Esto puede salir en todo el tracto gastrointestinal, Ok. pero en nuestro país esto nos afecta principalmente en el lado izquierdo, en el intestino grueso. Qué curioso, ¿por la dieta o por algo específico? Esto es por nuestro estilo de vida, como que es Ajá. medio occidental, medio americanizado. Entonces, el sobrepeso, la alimentación baja en fibra, la alimentación alta en grasas, hace que el intestino tenga que, como te decía, que trabajar mucho, y es uno de los factores que se ha visto que puede estar asociado a aumento de presión y salida de los divertículos. O sea, alimentación baja en fibra, alimentación de mucha carne roja quizá Mucha carne roja. y de mucha grasa Y mucha pueden grasa. colaborar con esto. Es correcto, así es. Todo esto es más trabajo para el intestino, más trabajo para el colon para Ok. formar las heces. Ahora, digamos, ¿hay manera de uno saber? Es decir, ¿hay sintomatología para saber que uno puede ser que tenga divertículos? Mira, lo más probable es que la mayoría de las personas que tienen divertículos, esto no les produce ningún síntoma. Nada. Nada. Ay, De qué hecho, mucha gente ni se da cuenta que los tiene, o los que se dan cuenta es porque se hicieron una colonoscopía por cualquier otra razón y les salieron los divertículos. Pero es apenas un 30% de todos los pacientes que tienen divertículos los que van a hacer síntomas. ¿Y eso es cuando uno tiene una diverticulosis, así se llama? ¿O qué es eso? Hay dos términos importantes, Ajá. la diverticulosis y la diverticulitis. ¿Y en qué se diferencia? La diverticulosis es el hecho de tener divertículos. O sea, nada más si existen divertículos en el intestino, eso es diverticulosis. Diverticulitis es cuando estos se inflaman. Cuando los divertículos se inflaman y el intestino se inflama, eso es diverticulitis, que son condiciones diferentes. Diferentes. Ahora, si tenemos alguna de estas condiciones, eventualmente sí pudiéramos tener síntomas. Con las dos, de hecho. Ah, ok. Pero solo divertículos, lo más probable es que uno no Que sienta no pase nada, exacto. Pero la diverticulitis, como si es algo inflamatorio, a eso sí todos les dan síntomas. Podríamos hablar de fiebre, podríamos hablar de qué más, doctor. El dolor que es típico de la Ok. enfermedad diverticular, Ajá. que es hacia abajo a la izquierda en el abdomen, como debajo del ombligo hacia la izquierda. Sí. Y cuando se inflama mucho puede dar fiebre, que de hecho es un signo de alarma. Si hay fiebre y dolor es mejor consultar porque puede ser que sea una inflamación como más severa. Puede haber cambios en el patrón defecatorio, o sea, alternamos entre estreñimiento y más bien deposiciones más líquidas, diferente a lo que normalmente es para nosotros. Qué curioso, ¿verdad? Porque generalmente se habla más bien de que puede ser estreñimiento, puede ser diarrea. Pudiéramos hablar de que si la persona defeca estando con esta cantidad de divertículos o ya inflamados y con mucho gas y eliminando los gases, podría bajar el dolor. Las personas efectivamente sienten alivio, pero cuando está inflamado, cuando hay diverticulitis, el dolor persiste, pese a eso.
En el caso de la gente que ya ha tenido diagnóstico de divertículos, ¿verdad? Y que ya ha sido es reiterativo, primero que todo. No se quitan. No se o sea, quitan. no hay vuelta atrás. Cuando aparecieron los divertículos, ahí se quedaron. Ok, ¿cuál debería ser una alimentación idónea para la gente que tiene divertículos? Bueno, entonces como te decía, como la dieta baja en fibra, alta en grasas y alta en carne roja tiene tanto que ver con la aparición de los divertículos, Lo contrario. pues es al revés. Ajá. Una dieta más bien alta en fibra, baja en carne roja y baja en grasa. O sea, una dieta balanceada, pues, pero alta en fibra. Ahora, ¿qué hace una persona con divertículos? Es decir, ¿hay algún tratamiento, digamos, verdad? ¿O en qué punto se decide ya una cirugía? Ok. La mayoría de las veces, como te decía, estos cursan muy asintomáticos, los pacientes no sienten como gran cosa. La cirugía la reservamos para dos escenarios diferentes. Los pacientes que tienen una condición de emergencia, porque esto puede inflamarse mucho, incluso pueden hasta perforarse. Y si se perforan hay que operarlos de emergencia. Y cuando no es emergencia, si vemos que los pacientes empiezan a tener muchos cuadros de diverticulitis, si les afecta su calidad de vida, o si vemos que empiezan a hacer complicaciones más crónicas, como estrecheces, o que empieza a comunicarse el intestino con algunas otras partes, ahí sí es mejor operar. Doctor, antes de seguir profundizando en eso, precisamente en nuestra pantalla tenemos una lista, ¿verdad?, de alimentos que son altos en fibra para que puedan tomar nota. Usted sí los puede revisar para decirnos que estamos bien con toda esa lista. Importantísimo, importantísimo. O sea, la dieta alta en fibra es esencial en el tratamiento. ¿Eso qué va a hacer? De ¿Va a ayudarnos a barrer todo lo que hay en nuestros intestinos, a que funcionen bien? Hace que el intestino tenga que hacer menos trabajo, porque ayuda a amarrar más las heces. Ayuda a que la persona defeque sin tanta dificultad y que las heces tengan un contenido mayor. Entonces, es esencial la dieta alta de fibra para el tratamiento, el control de la enfermedad diverticular. Ahora, en el caso de una cirugía, ahora que usted hablaba, ya las personas que necesiten, ¿verdad?, una cirugía que es un porcentaje más bajo, ¿qué es lo que se les hace? ¿Se les corta un tracto del intestino donde están o qué se hace? Ok. Lo que no se hace es quitar solo los divertículos, que eso es algo que a veces la gente como que cree. Sí, sacar las tetitas o algo así, es ¿verdad? Correcto. Las bolitas. Eso no se hace. Lo que se hace es quitar el segmento del intestino que está más comprometido Okay. e idealmente pegar los extremos para que los pacientes no tengan que salir con las famosas bolsitas, digamos, los estomas, las colostomía, correcto. Okay. Que eso es más frecuente cuando la cirugía es de emergencia, pero cuando lo podemos hacer programado, preparando al paciente, optimizándolo, entonces, en la medida de lo posible, correctamos los bordecitos y la posibilidad de terminar con bolsita es muchísimo menor. ¿La recuperación del paciente después de una cirugía como esta? Es una cirugía grande. La cirugía por enfermedad articular es una cirugía grande porque es cortar intestino y vuelvo a pegar. Entonces, sí supone un mesecito por ahí de reposo, una dieta especial las primeras semanas. ¿Pero después vida normal? Después, eventualmente se hace vida normal. Correcto. Ahora, ¿y esta persona que se opera podría eventualmente volver a tener divertículos? De hecho, uno puede tener divertículos en otras partes del colon, pero usualmente es ahí donde molesta más. Hay personas que pero es rarísimo, sí, que tienen divertículos en otras partes y vuelven a tener problemas de los divertículos, pero es muy raro. Ahora, doctor, en el momento que uno sospeche, pero bueno, a ver, ahora usted decía claramente que la mayoría no tenemos síntomas, ¿verdad? Pero digo, ¿uno se tuviera que hacer algún examen o en qué momento más bien les manda a uno un examen para saber si verdaderamente tiene divertículos, ¿verdad? ¿Y cuál es el examen? La localización del dolor es muy característico de los divertículos. Entonces, si empezamos con dolor a la izquierda, ¿qué duele? ¿Como a qué ombligo, altura, Doc? O sea, digamos que uno cuando dice izquierda abajo, como aquí. Es como, el ombligo está aquí, más abajito el ombligo. Ah, no, mi ombligo está aquí, aquí. Aquí mismo donde duele los divertículos. ¿Y duele como...? Duele. ¿Duele? Sí, duele. Ok, ¿y cuál es el examen que se le hace a una persona? Sí, lo ideal es hacer una colonoscopía. Okay. La colonoscopía es el mejor estudio para ver los divertículos y aparte nos ayuda para descartar que no haya alguna otra enfermedad, un cáncer o algo así. ¿Hay una edad o género, digamos, que sea la que mayor cantidad de gente tenga divertículos o no influye? No, completamente. La edad de hecho, las personas mayores de 50 años tienen como 30% de posibilidad de tener divertículos y después de los 70 años es 80% los que tienen divertículos. O sea que mientras más avanza la edad, más frecuente es ver divertículos. ¿Y cuándo llegan a molestar tanto como usted dice que ya tengan que requerir una cirugía?
Es que apenas un tercio de los pacientes tienen Es síntomas. poco. Ahora, y de estos ajá. son menos los que se inflaman, menos los que se perforan y menos los que hacen complicaciones a largo plazo. En buena hora. En buena Ahora, hora. ¿estos divertículos pueden complicar cualquier otro padecimiento o realmente no vienen a molestar otra cosa? No, sí. Si es inflamación, Sí. esto puede enredar otras enfermedades o inflamaciones crónicas que van inflamación tras inflamación tras inflamación. Puede producir mucho alteración en el cuerpo, digamos, porque como te decía, se puede comunicar con órganos vecinos, con la vejiga, con otras partes del intestino, con la vagina de las mujeres. Entonces sí puede producir mucho daño a estructuras vecinas cuando son inflamaciones muy crónicas. En hombres, mujeres, eso me dijo la edad, pero hombres y mujeres, ¿hay alguna estadística diferente o va Tiende a ser parejo? un poquito más frecuente en mujeres, pero es parecido. En mujeres. Sí. ¿Y niños podría afectarles? Ay, esto es... los divertículos de los que usualmente hablamos Ajá. es más de adultos. Ok. Pueden ocurrir otros tipos de divertículos en niños, como alteraciones congénitas, Ujú. pero no es como de lo que estamos hablando ahorita. Ok, Es como es la enfermedad otro articular tipo. que estamos discutiendo es más como de adultos. Cuando usted dijo que se perforen, o sea, que se perforen naturalmente, ¿cómo es que se perforan? Es que cuando, que se cuando rompa eso la se teta. inflama mucho, el abultamiento, el divertículo como tal se puede romper. Ah, ok. Y si eso se rompe, se puede formar un absceso o en el peor de los casos produce peritonitis y las personas tienen contaminaciones en toda la cavidad. Y esto es lo que a veces hace necesario tener que operar de De emergencia. emergencia, lo que usted decía. Pero Exactamente. al llegar, digamos, a ese punto es que verdaderamente ya estamos en los casos más Gravísimo. graves Eso es muy grave. de divertículos, no en Correcto. el común y silvestre. Exactamente. Lo que uno busca es tratar de identificar los pacientes que van a hacer ese tipo de complicaciones y darles un seguimiento muy estrecho para evitar que esto ocurra. Ok, entonces, ¿cuál sería el ABC? Digamos, pudiéramos nosotros trabajar, bueno, usted lo dijo con la dieta, pero digamos que eso sería lo ideal para uno poder prevenir ya, digamos, en los 50, que es la edad más, ¿verdad? Que somos más vulnerables después de los 50 y más de los 70. ¿Cuál sería el ABC para poder tratar de prevenir en su caso? Ahí la recomendación, y esto a veces a la gente le da como perecilla, pero o sea, son las mismas recomendaciones que nos mantienen bien con las otras enfermedades, aplican para la enfermedad articular. Ejercicio físico, mantener el peso en control, evitar el fumado, una alimentación balanceada, especialmente con alta en fibra. Esto es las medidas, digamos, que podemos tener para mantener este Ese control. es el consejo para estar saludables en general. En general. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra Muchísimas casa. gracias, Que pase un muchísimas feliz día. gracias, un Muchas placer. gracias.